Regresión absoluta, capítulo 1. Todo comienza una noche oscura, dos ancianos se encuentran sentados. Uno de ellos es Wirra-Yeonja y el otro es nuestro protagonista. La conversación gira en torno a regresar al pasado. Wirra-Yeonja pregunta la razón del protagonista para querer regresar. La respuesta es simple: venganza. A pesar de su inmensa fuerza, nuestro protagonista no puede derrotar a Hwamuji, el hombre más fuerte de la era, y busca justicia para las víctimas inocentes que Hwamuji ha matado injustamente. Wirra-Yeonja duda de las acciones de Hwamuji, pero el protagonista insiste en su misión. Sabe que en su época actual no puede matar a Hwamuji. Entonces, Wirra-Yeonja le pide un favor: si logra regresar, que impida su matrimonio. Aunque el protagonista se ríe, Wirra-Yeonja está serio. Le pide que su versión joven viva sola para siempre, y el protagonista promete cumplir su deseo. La escena se traslada al lugar donde usarán la técnica de regresión. Malherido, nuestro protagonista ha perdido un brazo y un ojo, un precio barato para obtener el alma demoníaca secreta. Wirra-Yeonja realiza la técnica con éxito, pero al ver al protagonista en el suelo, piensa que ha muerto. Wirra-Yeonja, lleno de remordimiento, planea regresar solo, prometiendo contarle todo sobre el desastre inminente. Sin embargo, el protagonista, aún vivo, lo detiene y le expresa su confianza. Perdona a Wirra-Yeonja, reconociendo que también es egoísta. El protagonista agradece a Wirra-Yeonja por esperar toda su vida. Wirra-Yeonja, con lágrimas, se disculpa sinceramente. De repente, todo se vuelve en blanco y negro, excepto el protagonista. Una figura misteriosa aparece, anunciando que ha pasado todas las pruebas. El protagonista descubre que sus esfuerzos y sacrificios son los verdaderos materiales para la regresión. Perdonar a Wirra-Yeonja fue la prueba más difícil, y la superó con éxito. La figura le pregunta sobre sus intenciones al regresar. El protagonista desea matar a los que merecen morir y salvar a los inocentes. También busca vivir una vida con sentido, arrepentido de todo lo pasado. La figura sonríe y cumple su deseo, enviándolo al pasado. De vuelta en el pasado, el protagonista se despide de Wirra-Yeonja y sonríe al ver a su padre. En la arena de combate, su oponente impaciente lo desafía. En su mente, el protagonista declara que hoy comienza una nueva batalla demoníaca. Fin del capítulo 1. La historia continúa con el padre del protagonista, el demonio celestial, declarando que no limitará la selección del próximo líder del culto solo a su propia línea de sangre. Esto causa un gran revuelo en el culto, ya que significa que cualquiera puede convertirse en el demonio celestial, siempre y cuando sea el más fuerte. Para demostrar su seriedad, el demonio celestial lanza una competencia de lucha entre los próximos líderes generacionales del culto. Se nos dice que al vencedor se le dará la oportunidad de desafiar a uno de los hijos del demonio celestial. Al ganar, el demonio celestial cumplirá cualquier deseo del vencedor. La escena se traslada a la arena de combate, donde un joven desafía al protagonista. El joven, con arrogancia, le pregunta por qué no se rinde. El protagonista permanece en silencio, recordando en su pensamiento que esa persona le hizo trampa y usó trucos mezquinos en su vida pasada. El protagonista le pregunta su nombre, y el joven, enojado, responde que se llama Geu Pyungo. El protagonista revela que Pyungo es uno de los 7 discípulos de los 8 demonios supremos, específicamente el 5º discípulo del demonio de la espada sangrienta. El protagonista observa a su padre, sabiendo que éste está al tanto de que está envenenado, pero no interviene para ver cómo maneja la situación. Con todo lo aprendido de su vida pasada, el protagonista cree que debería ser capaz de derrotar a Pyungo. Decide ocultar su verdadera fuerza por el momento y anuncia que luchará sin utilizar energía interna, sorprendiendo a todos y ganándose el título de espadachín sin rival. Nervioso y humillado, Pyungo también acepta no usar energía interna. El protagonista se siente preparado, y cuando Pyungo ataca, esquiva cada uno de sus golpes con facilidad, notando que su cuerpo joven aún no puede reaccionar instantáneamente. En un intercambio de golpes, el protagonista toma la delantera, rompiendo la mano de Pyungo y humillándolo. El demonio celestial se acerca al protagonista y le pregunta cuál es su deseo.
El protagonista responde que quiere ir de caza con su padre. El demonio celestial, sorprendido, le pregunta si realmente quiere cazar con él, a lo que el protagonista asiente, explicando que ha oído que a su padre le gusta cazar y que le gustaría aprender. El padre acepta y le dice que partirán mañana. Pyungo, indignado, dice que es un deseo basura. El protagonista le pregunta nuevamente su nombre, y Pyungo, furioso, amenaza con matarlo. El protagonista se mira en un espejo y comenta que se ve joven. Reflexiona sobre su misión de encontrar y matar a Wamuji, aunque sabe que será difícil. En ese momento, aparece una encantadora joven llamada Lee-an, una guardaespada. Ella le dice que luchó excelentemente. El protagonista recuerda que el enorme cuerpo de Lee-an se debe a la técnica que aprendió y que ella se sacrificó para salvarlo de Wamuji. Apreciando su sacrificio, el protagonista observa que se ve bien. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. La historia continúa con el protagonista hablando sobre la señorita Lee-an. Comenta que ella se convertiría en la mayor belleza del mundo, pero engordó debido a los efectos secundarios de la técnica que practicó. El protagonista no sabía que Lee-an sufría tanto por eso y se siente culpable porque ella renunció a su apariencia para salvarlo. Promete deshacerse de esos efectos secundarios. Lee-an le pregunta si se siente bien, ya que parecía perdido en sus pensamientos. Con una leve sonrisa, el protagonista responde que está bien y comenta que Lee-an lo conoce demasiado bien. La escena cambia a la cocina, donde el protagonista confronta al cocinero sobre por qué envenenó su comida. El cocinero, desesperado, admite que fue por dinero y deudas, pidiendo perdón. Sin compasión, el protagonista le vuela la cabeza como advertencia. El viejo encargado de la cocina se siente culpable por no haber estado pendiente y trata de cargar con la responsabilidad. Pero el protagonista le dice que, al igual que su padre, el demonio celestial, es responsable de todas las injusticias en la secta. El viejo, sorprendido, responde que no y queda callado mientras observa al protagonista marcharse, quien le pide que le prepare unos fideos porque hace mucho que no come. Lee-an menciona que él comió eso hace unos días. Con una sonrisa, el protagonista piensa que fue hace media década. Al día siguiente, el protagonista y su padre salen a cazar. En el camino, el protagonista reflexiona sobre cómo su padre sabe que él ocultó sus habilidades y decide decírselo. Cuando lo hace, su padre le dice que ya se había dado cuenta. El protagonista comenta: no soy un gato que sisea, sino una bestia que esconde sus garras. Su padre le pregunta por qué una bestia escondería sus garras, a lo que el protagonista responde que no lo había considerado desde esa perspectiva. El padre dice que por eso es un gato. Cambiando de tema, el padre le pregunta cuánto del arte de la espada planeadora ha dominado. El protagonista afirma que lo ha dominado completamente. Su padre lo ataca de inmediato, y el protagonista esquiva el ataque. El padre le dice que si no hubiera esquivado, habría pagado el precio de sus palabras. El protagonista comenta que, aunque tienen caras similares, una cicatriz no le quedaría bien. El padre, sorprendido por su habilidad, lo elogia, y el protagonista le agradece. Curioso, el protagonista pregunta de quién aprendió a cazar. Su padre revela que lo aprendió de su hermano, quien fue asesinado por él cuando tenía la edad del protagonista. Este, sin mostrar conmoción, dice que lo hizo bien. El padre, enojado por el comentario, se calma cuando el protagonista señala que, de no haberlo hecho, él no habría nacido. El protagonista reflexiona sobre el dolor de su padre al pelear contra su familia, recordando que mientras más fuerte parece una persona por fuera, más profundas son sus heridas internas. Su padre le confiesa que no encontró otra solución en aquel entonces y espera que él no tenga que hacer lo mismo. El protagonista asegura que no hará lo que su padre hizo, pues su hermano es malvado y vicioso. Su padre, silencioso, le pide que no hable más de su hermano cuando él no esté presente. Fin del capítulo 3. Capítulo 4. La historia continúa con el protagonista subiendo la montaña junto a su padre. En sus pensamientos, el protagonista reflexiona sobre cómo nunca se casó, y por eso no sabe lo que se siente tener un hijo. Se pregunta qué tipo de existencia es él para su padre. Al llegar a la cima, el protagonista pregunta si hay algo allí,
y su padre responde que es su cena. El protagonista pregunta si debe matarla, a lo que su padre responde que no puede matar algo que ni siquiera ve. Luego, le enseña una técnica y le pide que cierre los ojos y sienta lo que lo rodea. El protagonista procede a hacerlo, y el prota habla sobre la técnica. Los maestros marciales intentan descubrir vibraciones en el aire circundante, refiriéndose a esto como el flujo de energía de un ser. El protagonista logra sentir el flujo de energía de su padre y se concentra, afinando su energía como un ovillo de hilo hasta encontrar su presa, un jabalí. Su padre, sorprendido, le dice que al principio no fue capaz de adivinar correctamente a esa distancia. El protagonista responde que está dotado de un cuerpo que aprende artes marciales rápidamente y dice que no es gran cosa para él. El padre lo observa meticulosamente y le pregunta cómo aprendió a cocinar. El protagonista responde que lo aprendió de un libro. El padre lo elogia diciendo que es muy hábil considerando que nunca lo ha hecho. El protagonista se alegra de que así parezca y comenta que ha preparado lo que lleva consigo para ganarse el favor de su padre. El padre le pregunta si quería cazar para impresionarlo y convertirse en su sucesor. El protagonista responde que no, que eso no funcionará con él, y afirma que puede convertirse en el sucesor sin su ayuda. El padre le dice que tiene mucha confianza. El padre le pregunta por qué quería cazar con él, y el protagonista responde que tenía dos razones. La primera era que quería aprender todo lo que pudiera de su padre y cree que ha logrado ese objetivo. El padre lo mira y le pregunta qué viene después de hacerse más fuerte. El protagonista dice que no lo malinterprete, que no está tratando de convertirse en el demonio celestial, que no quiere desperdiciar su juventud y que estaría satisfecho si pudiera aprender las artes marciales del demonio celestial, convirtiéndose en su sucesor. El protagonista piensa que necesita aprender rápidamente el arte marcial de las 9 calamidades y dominarlo. El padre interrumpe sus pensamientos y le pregunta cuál es la segunda razón. El protagonista sonríe y le dice que es para pasar más tiempo con él. El padre sonríe y dice que es una emoción inútil que podría matarlo. El protagonista le pregunta por qué es inútil si tiene la oportunidad de estar con la persona más fuerte del mundo. El protagonista le dice a su padre que si él cantara una canción, sería la más grande del mundo. El padre lo mira y baja la mirada con tristeza. El protagonista piensa que cada vez que intenta recordar a su padre, solo recuerda estar asustado, y en esta vida no quiere tener esos recuerdos. Luego le dice que se van, pero el padre dice que no irán a ninguna parte y que deben matar a un tigre antes de irse. El protagonista, sorprendido, le responde que sí. La escena cambia a otro lugar donde el padre le dice dónde está el objetivo y le enseña una técnica más avanzada. Ahora, el protagonista tiene que infundir su energía con el viento. Logra hacerlo y dice que realmente hay un tigre. El padre se queda sorprendido, observándolo con una mirada asombrada. El protagonista le pregunta para qué, pero el demonio celestial se queda callado. Luego le dice que no sea perezoso en su entrenamiento de descarga de energía. El protagonista responde que lo tendrá en cuenta y dice que esa es su carta de triunfo, es decir, un vino. El padre sonríe y dice que es bueno. El protagonista piensa que aún es demasiado fuerte para él, aunque es mentira. El padre le dice que ningún humano demoníaco se quejaría de ningún licor. El protagonista dice que, si no puede beber el vino, tener un corazón vicioso es más importante que beber un licor fuerte. El padre le responde que un corazón vicioso puede matarlo para poder vivir. El protagonista responde que no, que un niño no puede matar a su padre. En sus pensamientos, el protagonista dice que eso es mentira, que si tuviera razones suficientes para hacerlo, lo haría, incluso si fuera su propio padre. Luego, el protagonista le pregunta a su padre cómo podría matarlo. El padre le dice que si tiene dudas sobre eso, entonces no debería decir que tiene un corazón vicioso. El protagonista responde que tendrá que aprender a beber licor fuerte. Así termina el capítulo 4. Capítulo 5. La historia continúa con el protagonista meditando para volverse más fuerte. El protagonista explica que, después de concentrarse en algunos días de entrenamiento desde su regresión, ahora es capaz de infundir libremente su energía en el viento. También menciona que es capaz de mantener de 3 a 4 líneas de energía a la vez. En sus pensamientos,
Dice que no esperaba que su padre le enseñara la técnica y reflexiona que, si sigue entrenando y llega a ser capaz de liberar más de 10 líneas de energía al mismo tiempo, podría neutralizar cualquier tipo de sigilo utilizado por sus enemigos. El protagonista muestra una cara triste y recuerda que incluso su padre, quien es mucho más hábil, perdió contra Wamuji porque el pabellón de los demonios celestiales fue infiltrado. La escena cambia y se nos habla sobre el pabellón de los demonios celestiales. Es un lugar minuciosamente custodiado por 3 formaciones barrera, 6 formaciones de trampa y un grupo de élites cuidadosamente seleccionadas. También hay 8 supremos demoníacos en 8 direcciones diferentes y sus subordinados protegiendo al demonio celestial. En el norte están los espadachines demoníacos de la familia de la Espada de los Cielos del Norte, liderados por el Supremo de la Espada de Estocada. En el sur están los espadachines demoníacos de la familia de la Espada de los Cielos del Sur, liderados por el espadachín de los Cielos de Sangre. En el este están los puños de hierro de la facción del Puño del Este, liderados por el demonio del Puño Invicto. En el oeste están los hechiceros demoníacos de la formación Ilusión Occidental, liderados por el demonio Robaalmas. En el noreste están los espadachines sin rostro, que quieren convertirse en el demonio sonriente maligno. En el sureste están los espadachines borrachos, que siempre están borrachos con el borracho demoníaco. En el suroeste están los colmillos venenosos, que investigan todo tipo de veneno junto con el rey veneno. Finalmente, en el noroeste están los monjes locos, que están locos por las creencias del Buda demoníaco de engañar al mundo. El protagonista recuerda que en aquel entonces pensaba que el enemigo había irrumpido desde el exterior. Sin embargo, se dio cuenta tarde de que la defensa exterior nunca se rompió. Se dio cuenta de que alguien había dejado entrar a Wamuji en el pabellón de los demonios celestiales, donde estaba el demonio celestial. El protagonista llega a la conclusión de que debe haber un traidor y que el traidor nunca fue encontrado. Dice que no importa quién sea, porque trata a los 8 supremos demoníacos como traidores. Después de la muerte del demonio celestial, ninguno de los 8 supremos buscó venganza. En su lugar, cerraron el culto demoníaco. El protagonista se enoja y dice que, aunque es un evento lejano, sabe todo acerca de los 8 supremos. Está en el último aliento de vida de los 8 supremos, el protagonista dice que usará a los 8 supremos. La escena cambia a un grupo de cultivadores intimidando a la joven Anne, preguntándole dónde está el protagonista. Ella se pregunta si el protagonista sigue en el campo de entrenamiento, ya que han pasado muchos días y ya no pueden esperar más. Le dicen a la joven Anne que entre y lo arrastre afuera. Ella se enoja con ellos por la falta de respeto hacia el protagonista. En ese momento, el protagonista hace su aparición, preguntando qué pasa. El protagonista mira a un hombre calvo llamado Yang Po, un espadachín del cielo, quien está allí para que el protagonista se disculpe con Pyungcho, recordando que en el capítulo 2 el protagonista lo humilló y le rompió el brazo. El protagonista se rehúsa, y Yang Po dice que no está bromeando. El protagonista no le da importancia a lo que dice Yang Po, afirmando que no tienen ninguna relación seria para tener una conversación. Yang Po insiste en que el protagonista debe responsabilizarse, pero el protagonista piensa que los mejores espadachines del cielo no han sido seleccionados, por lo que están haciendo todo lo posible para impresionarlo. Yang Po sigue queriendo hacer justicia con segundas intenciones, lo que enfurece al protagonista. El protagonista le dice que quiere que él sea quien se disculpe, y Yang Po, con una mirada arrogante, pregunta por qué. El protagonista responde que debe disculparse por ofender a su subordinada. El protagonista le ordena a Yang Po que se arrodille y se disculpe con la señorita Anne. Yang Po se niega, y el protagonista no pierde tiempo, exigiendo que se arrodille y se disculpe. Yang Po, enojado, ataca rápidamente, pero el protagonista esquiva los ataques, atraviesa la boca y la cabeza de Yang Po, diciendo que su boca fue la causa de su muerte. Así finaliza el capítulo 5, lleno de sangre. Capítulo 6. El capítulo 6 comienza justo después de que el protagonista matara a Yang Po de manera brutal. Los amigos de Yang Po se acercan y cuestionan al protagonista si es capaz de manejar las consecuencias de sus acciones. Él, enfadado, les responde que sus bocas se parecen a la de Yang Po, infundiendo miedo en ellos. Con una mirada amenazante, les ordena transmitir sus palabras exactamente como las dijo,
advirtiéndoles que si se atreven a alterarlas, los matará de manera miserable. Los amigos se retiran con el cuerpo de Yang Po. Luego de este suceso, la señorita Lean le pregunta al protagonista por qué lo hizo. Él, extrañado, le devuelve la pregunta. Lean insiste, queriendo saber por qué lo hizo por alguien como ella. El protagonista reflexiona que Lean se preocupa mucho por él, a pesar de haber sido herida emocionalmente. Le responde que no lo hizo por ella, sino porque Yang Po merecía morir. Lean, preocupada, le advierte que el espadachín del cielo de sangre no dejará pasar lo que hizo. Él piensa que es comprensible su temor, dado que los 8 maestros marciales del culto demoníaco poseen gran influencia, habilidades superiores y subordinados que ni siquiera su padre, el demonio celestial, puede ignorar. Además, el espadachín del cielo de sangre es uno de los 8 demonios supremos. El protagonista reflexiona sobre haber dejado lisiado a uno de sus discípulos y haber matado a otro. Le dice a Lean que el espadachín del cielo de sangre no hará nada, ya que no ganaría nada involucrándose, y recalca que solo sería criticado por enseñar mal a sus discípulos. Lean sugiere que el orgullo del espadachín del cielo de sangre podría estar en juego. Él le asegura que no tiene tal orgullo. Se acerca y le dice a Lean que no se preocupe tanto por él. Ella lo mira y se sonroja. El protagonista piensa que, al matar a Yang Po y humillar a Geu Pyungo, podría atraer la atención dentro del culto. Perdido en sus pensamientos, se pregunta si estas acciones le dan puntos en la guerra de sucesión. Lean interrumpe sus pensamientos y le dice, con una sonrisa, que se alegra de que se pusiera de su lado, asegurando que lo dice desde el fondo de su corazón. El protagonista la mira con una sonrisa. Él se da la vuelta y se va, diciéndole que será mejor que esté agradecida y que no se atreva a olvidarlo por el resto de su vida. Lean responde afirmativamente. El protagonista piensa que, si Lean sigue sonriendo así, quiere que ella viva el resto de su vida con esa sonrisa. La escena cambia a la casa del protagonista, donde está sentado en una piedra reflexionando sobre su vida pasada. Recuerda cómo se sintió derrotado cuando el culto demoníaco se disolvió, la gran sensación de depresión, y se pregunta cómo habrían sido las cosas si no hubiera descubierto la técnica de la regresión. Un escalofrío interrumpe sus pensamientos cuando ve una espada emanando una gran cantidad de ki rojo apuntando a su cuello. Quien está apuntando con la espada es el espadachín del cielo de sangre, que vino a tomar represalias. El protagonista piensa que no esperaba que llegara tan rápido. Se pregunta si será capaz de esquivar su espada en su estado actual. Reflexiona que, sin importar cuánto conocimiento haya adquirido en su vida pasada, su energía interior es muy escasa y no será capaz de esquivarlo. El viejo espadachín del cielo de sangre baja su espada, se sienta a su lado y lo mira con una sonrisa. Le pregunta por qué mató a uno de sus discípulos y dejó lisiado a otro. El protagonista le responde que ellos actuaron como tontos. El viejo sonríe. El protagonista le pregunta si ha venido a buscar pelea con el hijo menor del demonio celestial, a quien no le importan los tontos. El viejo vuelve a apuntarle al cuello y le pregunta si debería cortarle la cabeza y mostrársela al demonio celestial para ver si realmente le importa. El protagonista, con una sonrisa, le dice que no cree que la espada pueda rebanar su cabeza y le pide que piense en los aterradores ojos de su padre. El viejo dibuja algunas líneas y el protagonista le pregunta qué significan. El viejo le explica que, cuanto más le importa al demonio celestial, una pequeña porción de la línea le pertenece al protagonista y todo el resto a él. El protagonista afirma que es el hijo del demonio celestial, así que la línea grande le pertenece y la pequeña al viejo. El espadachín del cielo de sangre, con una gran sonrisa, le pregunta si deben comprobar si al matar al protagonista y llevar su cabeza, el demonio celestial lo matará por eso. El protagonista le dice que no subestime el enorme amor de su padre. El viejo espadachín del cielo de sangre toma forma con su espada y dice que comprobará su teoría. El protagonista siente el poder emanado del viejo y sonríe. Le dice que no hay necesidad de comprobarlo, que el demonio celestial solo tiene 2 hijos y él no es uno. El viejo sonríe y le dice al protagonista que no es tonto. El protagonista le dice que, si su discípulo no fuera como el viejo, aún estaría vivo. El viejo se pone serio y le dice que ha vivido toda su vida con desgracia.
Le dice que espera que no se vean a menudo, y el protagonista responde que se asegurará de recordarlo. El viejo espadachín del cielo de sangre se va y el protagonista ve en su cuerpo las 2 manchas que le dejó. El protagonista nos cuenta que el espadachín del cielo de sangre puede parecer que actúa al azar, pero en realidad es muy calculador y planea todo meticulosamente. Dice que el hecho de que repitiera 2 veces sobre cortarle la cabeza y mostrársela a su padre significaba que realmente iba a hacerlo. Afirma que vino a verlo y dejó una profunda impresión cuando luchó con los discípulos del espadachín del cielo de sangre. Se pregunta si el viejo pensó que su deseo de cazar con su padre era único y sintió la necesidad de ponerlo a prueba desde que mató a su discípulo. Recalca todo lo que ha hecho hasta ahora y se pregunta si está aquí para ver si es apto para convertirse en sucesor. El protagonista se cuestiona si su primer oponente es el espadachín del cielo de sangre. Así finaliza el capítulo 6. Capítulo 7. El capítulo comienza con el protagonista meditando profundamente, intentando alcanzar un estado de calma interior. Sin embargo, esta paz es interrumpida abruptamente por una presencia imponente, su padre, el temido demonio celestial. Sin dudarlo, el protagonista sube al techo para encontrarse con él. El demonio celestial, con una mirada penetrante, le pregunta a su hijo si ha matado al discípulo de Yeolcheon, conocido como el espadachín del cielo de sangre. El protagonista responde sin vacilar: sí, lo maté. Se lo merecía. Su padre, no tan convencido, replica que no está seguro de si realmente merecía morir, pero le informa que Yeolcheon lo visitó, exigiendo que castigue a su hijo por haber asesinado a su discípulo. El protagonista reflexiona internamente. Se da cuenta de que Yeolcheon lo está poniendo a prueba, queriendo ver hasta qué punto el demonio celestial valora a su hijo. Además, es una manera de confirmar si su padre lo considera un verdadero heredero. El demonio celestial le dice fríamente que lo castigará. Pero el protagonista, con calma, le responde que no hay motivo para tal castigo. Su padre, sin embargo, le recuerda que no necesita un motivo para castigarlo. El padre cambia de tema, planteando una pregunta que el protagonista le había hecho en el pasado: ¿en quién confías más entre los maestros? A lo que el demonio celestial responde con frialdad: no confío en nadie. El demonio celestial luego le ordena a su hijo que deje de hablar tonterías acerca de la necesidad de reforzar la disciplina de la secta. Quiere que le diga lo que realmente piensa. Con seriedad y sin titubear, el protagonista declara que en algún momento, la secta perdió el verdadero camino del demonio. El padre, intrigado, le pregunta qué significa el camino demoníaco para él. El protagonista responde con convicción: el camino demoníaco es la convicción única de nuestro clan de destruir el mal absoluto. Estas palabras impactan al demonio celestial, quien no esperaba tal respuesta de su hijo. El protagonista continúa, afirmando que aquello contra lo que luchan no es el clan justo. El demonio celestial, desconcertado, pregunta: si no es el clan justo, entonces, ¿qué es? El protagonista responde: es el mal absoluto, tan vil y cruel que ni siquiera los demonios se atreven a enfrentarlo. Un mal que la humanidad no puede soportar. Luego expresa sus dudas acerca de si la justicia y la caballerosidad que predica el clan son suficientes para derrotar incluso el mal menor. Cree que no pueden hacer frente a este mal absoluto. El protagonista señala que el clan, por su naturaleza, lleva consigo el perdón en su esencia. Mientras alberguen sentimientos de afecto hacia los humanos, ¿cómo podrán enfrentar al mal absoluto que se desata sin renunciar a su humanidad? El protagonista subraya que solo un ser en el mundo de las artes marciales, capaz de erradicar el mal de manera aún más vil y cruel, será capaz de hacerlo. Cuando el mal supremo, que la secta justa no puede manejar, se arrodille ante ellos, solo entonces se establecerá el verdadero camino demoníaco. El demonio celestial se queda en silencio, sorprendido por las palabras de su hijo. Nunca había considerado tales ideas. En sus pensamientos, el protagonista se da cuenta de que este tipo de pensamiento no se aprendió ni se entendió en su clan, haciendo referencia a su vida pasada. Finalmente, el demonio celestial le pregunta si tiene algo más que decir. El protagonista responde que no. Su padre le dice que ahora entiende por qué el espadachín del cielo de sangre quería castigarlo,
y añade que cree que el protagonista está intentando ponerse a prueba a través de él. El protagonista responde que puede ser, y que tal vez su padre ha visto en él la posibilidad de convertirse en el heredero. Sin embargo, el demonio celestial le advierte que lo ve como un factor de riesgo que podría destruir la secta. El protagonista, con una leve sonrisa, admite que el anciano tiene intuición. El demonio celestial entonces le ordena que lo siga. El protagonista, curioso, pregunta a dónde van a esa hora. Su padre lo conduce a un lugar llamado Pequeño Paraíso. Al llegar, el protagonista explica en sus pensamientos que Soocheondon, conocido como Pequeño Paraíso, es un lugar donde los discípulos o hijos que aspiran a convertirse en los sucesores del demonio celestial deben someterse a la prueba del mal. Aunque uno puede entrar cuando quiera, si no logra superar la prueba, nunca saldrá. El protagonista menciona que la tasa de éxito es solo del 50%, y que todos los que han entrado han perdido la vida. Incluso su ambicioso hermano no se atrevió a entrar debido a lo peligroso que es. Para convertirse en el demonio celestial, es necesario pasar por ese lugar al menos una vez. El protagonista pregunta a su padre si realmente debe entrar en ese lugar. Su padre le responde que él mismo entró cuando tenía la edad del protagonista. El protagonista, sorprendido, pregunta cuánto tiempo estuvo allí. El demonio celestial responde que pasó 2 meses adentro. El protagonista, asombrado, piensa que su padre, conocido como el demonio celestial con las habilidades marciales más altas de la historia, tardó 2 meses en superar la prueba. El padre continúa explicando que tardó 2 meses porque el tiempo prometido de superación es de 3 años. El protagonista le pregunta si realmente tiene que entrar así, sin ninguna preparación. Su padre le responde que ya le había dicho que estaba pensando en castigarlo. En sus pensamientos, el protagonista se pregunta si su padre lo está dejando entrar solo porque el espadachín del cielo de sangre le pidió que lo castigara o si está esperando que salga más fuerte. Al final, sonríe, diciendo que saldrá más rápido que su padre. Su padre, notando la confianza de su hijo, también sonríe, pero con un toque de orgullo. Fin del capítulo 7. Capítulo 8. El protagonista se encuentra dentro del salón del Pequeño Paraíso, cuestionándose qué tipo de lugar es y por qué tantas personas no pudieron salir. Se nos explican las reglas del salón. La primera es cortar a todos los enemigos sin usar espada o fuerza de espada. La segunda, si no se tiene éxito en el tiempo dado, se otorgará otra oportunidad después de 10 días. Y la tercera, si estás preparado, debes poner el pie en el círculo rojo. Sin perder tiempo, el protagonista coloca sus pies en el círculo, y de inmediato aparecen unos maniquíes de combate. Nos cuenta que debe cortar las áreas marcadas en rojo y procede a atacar, realizando movimientos increíbles con la espada y arrasando todo a su paso. El protagonista lucha durante casi 10 días, logrando el éxito en el 9º intento, y menciona que tardó 37 intentos en total. Reflexiona sobre la posibilidad de morir si no puede superarlo, y al intentar regresar, se da cuenta de que no hay camino de vuelta. En su 6º intento, finalmente tiene éxito y se atreve a decir que es el mejor. Al llegar a una nueva área, observa una inscripción llamada El Final, donde descubre algo escrito por su padre que considera increíble, algo que incluso insultaría a los antepasados. Observa las variadas armas disponibles y nos cuenta que la siguiente prueba involucra esas armas para poder pasar. El protagonista entra en otro círculo rojo y la prueba comienza, mostrándonos una esfera de hierro que debe partir por la mitad. Realiza varios intentos, pero todos son inútiles, e incluso llega a romper una espada. Enfurecido, declara que cortará la esfera de hierro a la fuerza, pero luego se detiene, considerando que sería demasiado fácil y se pregunta cómo lo hicieron los demás. El protagonista se plantea varias preguntas, llegando a la conclusión de que esta prueba debe superarse sin usar la fuerza de la espada. Vuelve a intentar, pero falla de nuevo. Frustrado, menciona el nombre de su padre y se concentra, sintiendo una línea fina en la superficie del objeto, algo que no era visible a simple vista. Levanta su espada y corta la esfera de hierro. Sonríe ampliamente al lograrlo y descubre un objeto dentro de la esfera, preguntándose si es una píldora de energía demoníaca. El capítulo 9 está lleno de acción y sorpresas.
Verán cómo el protagonista enfrenta una nueva prueba con una poderosa píldora demoníaca y descubre secretos ocultos. No olviden dejar su apoyo para que pueda seguir con esta increíble historia. Comencemos. Resumen del capítulo 9. En el capítulo 9, el protagonista comienza a explorar la píldora demoníaca de esencia. Esta píldora, una verdadera maravilla, otorga una gran cantidad de energía cuando es consumida por un practicante de artes marciales. Mientras observa la píldora, el protagonista reflexiona que si hubiera cortado el orbe con un golpe de espada, el calor habría destruido la píldora. Con una sonrisa en su rostro, piensa que esta recompensa solo se otorga a quienes cortan el orbe con una espada y no con un simple golpe. Agradece a su padre y se traga la píldora. Pronto, empieza a cultivar y asimilar la píldora con éxito. Se da cuenta de que, a diferencia de antes, siente una fuerte energía en su cuerpo, ya que lo que más le faltaba era energía interna y ahora ha obtenido una cantidad significativa. Luego, se enfrenta a una nueva prueba que consiste en distinguir entre hierbas medicinales y venenosas. Recuerda su vida pasada, cuando viajaba por diferentes lugares recolectando hierbas, y se siente confiado en su conocimiento. Asegura que es una prueba fácil, identifica una hierba como la única no venenosa y se pregunta si es el final de la prueba cuando la plataforma deja de moverse. En sus pensamientos, el protagonista reflexiona sobre el veneno y se pregunta por qué alguien pensaría en una prueba tan simple. Piensa que debe haber una pista para encontrar las hierbas y que es necesario investigarla. Recuerda cómo su padre, en su primer intento, tomó nota de cada veneno que probó y consumió cuidadosamente. Afortunadamente, el protagonista logra salvar su cabello de la prueba. Luego, enfrenta la prueba final, donde si muere en el campo de batalla, también morirá en la realidad. Promete convertirse en el demonio celestial algún día, encontrar al creador del campo de ilusiones de la vida y la muerte y vengarse. En el círculo rojo, aparece en un desierto que parece extremadamente real. Los zombies emergen y el protagonista, con su espada en mano, se prepara para la batalla. Reflexiona que, dado que sus oponentes no son humanos, puede enfrentarlos sin problemas. Gracias a la píldora demoníaca, puede usar su energía con facilidad. Los zombies lo rodean, pero él realiza un ataque devastador que elimina a todos a su alcance. Se pregunta si ha eliminado a todos y se siente un poco decepcionado. En ese momento aparecen más zombies, concluyendo así el capítulo. Resumen del capítulo 10. El capítulo 10 comienza con el protagonista decapitando a un zombie. Mientras más zombies lo atacan en oleadas, esquiva una flecha lanzada por uno de ellos. Recupera su compostura y, con una sonrisa, piensa que cada vez se vuelve más fuerte y que no descansará hasta lograr su objetivo. Continúa realizando movimientos habilidosos, atacando, esquivando y matando a los zombies. Después de acabar con el último, se pregunta si ya todo ha terminado. La tabla de la prueba lo felicita por haber superado el desafío con éxito y le recuerda que utilice su poder para el desarrollo y revitalización de la secta celestial demoníaca. El protagonista, con una sonrisa de satisfacción, comenta que la prueba finalmente ha terminado y que su padre tardó un mes en superarla, mientras que él lo hizo en un solo día. El protagonista reflexiona que cuando la noticia de que completó la prueba en un día se difunda, la secta caerá en el caos. Sin embargo, decide no salir inmediatamente y comienza a entrenar durante un tiempo. Luego, la historia avanza hasta el momento en que el protagonista está frente a su padre, entregándole los resultados de la prueba. Le dice que hizo todo lo posible, pero que no pudo superar a su padre. Su padre le pregunta si cortó bien la esfera, a lo que el protagonista responde que sí, mencionando que dejó una pista muy clara y por eso la cortó correctamente. También le cuenta que en la última formación ilusoria no descansó. Su padre sonríe con felicidad y orgullo, y el protagonista, en sus pensamientos, se pregunta si realmente vio a su padre sonreír o si fue solo una ilusión. Sus pensamientos son interrumpidos cuando su padre continúa la conversación, diciendo que el protagonista no es tan tonto después de todo. El protagonista responde irónicamente, preguntando de quién cree que es hijo, mientras en sus pensamientos reflexiona que antes creía que su padre solo disfrutaba de la contienda y de las muertes de sus hijos en la lucha por ser el heredero de la secta, pero ahora comprende que su padre soporta incluso la muerte de sus hijos por el futuro de la secta. Aparece Sima Min, un gran estratega de la secta, quien elogia al protagonista por haber pasado la prueba en solo 100 días, lo cual es impresionante. El protagonista lo mira y,
En sus pensamientos, reconoce que Sima Min es uno de los hombres más poderosos dentro de la secta, solo por debajo de una persona, y que goza de la completa confianza de su padre. El protagonista saluda a Sima Min y le dice que ha pasado mucho tiempo. El estratega responde que justo iba a discutir un asunto interno de la secta con el protagonista, lo que considera una coincidencia. El protagonista le pregunta si realmente es con él, y en sus pensamientos reflexiona que si el gran estratega quiere discutir un asunto interno con él, eso significa que es la voluntad de su padre. Sima Min le informa que recientemente recibieron una carta anónima que denunciaba corrupción dentro del ejército demoníaco. El protagonista, en silencio, piensa que el ejército demoníaco es una de las fuerzas militares más importantes de la secta y que su líder es el hermano menor de la espada del demonio celestial, Heu Cheonpa. Se da cuenta de que una vez más está involucrado con la espada del demonio celestial. Sima Min continúa explicando que el año pasado también recibieron una carta anónima y que investigaron el asunto por separado, pero la investigación fracasó y el investigador especial enviado fue asesinado por el ejército demoníaco. El protagonista lo escucha atentamente, y Sima Min le propone que actúe como el nuevo investigador especial y se encargue de este asunto. En sus pensamientos, el protagonista reconoce que es una tarea peligrosa y que si se involucra en este caso de corrupción, podría terminar ejecutado. Reflexiona que quienes hayan cometido el delito intentarán ocultar su crimen a toda costa y se pregunta si realmente no lo tratarán con indulgencia solo porque es el hijo del demonio celestial. El protagonista le pregunta a Sima Min si realmente lo está enviando directo a la muerte, y Sima Min confirma que la misión requerirá que ponga su vida en juego. El protagonista mira a su padre y se pregunta si esto es otra prueba de su parte. En voz alta, le recuerda a su padre que dijo que lo sometería y lo mantendría bajo su control. El padre responde que eso será cuando el protagonista se convierta en el demonio celestial. El padre le pregunta si tiene miedo y si no puede hacerlo. El protagonista responde que no tiene miedo y que, si lo dice de esa manera, no puede negarse. Sonríe y acepta la misión. En sus pensamientos, se dice a sí mismo que no sabe cuál es el plan de su padre, pero que va a dar un buen espectáculo. El protagonista le pregunta a su padre si esta podría ser la última vez y si no le gustaría tomar una copa con su hijo. El padre simplemente se da la vuelta y se va. El protagonista comenta que, aunque su padre parece frío por fuera, en realidad es bastante considerado. Sima Min le dice que no lo parece en absoluto. Pasamos a otra escena donde un nuevo personaje se presenta ante el protagonista y se identifica como Seo Daerion, un investigador especial enviado para infiltrarse en el ejército demoníaco. El protagonista lo mira en silencio y le pregunta por qué vino en lugar de la mujer más hermosa de Hwageongak, a quien había solicitado. Seo Daerion responde con sarcasmo, preguntando si el protagonista lo considera la mujer más hermosa. El protagonista se enoja y le dice que empiecen a trabajar. Seo Daerion le pregunta si realmente van a ir ya, a lo que el protagonista responde que sí. El protagonista le pregunta a Seo Daerion sobre el líder del ejército demoníaco. Seo Daerion le explica que el líder se llama Heu Eon-jan, hermano menor del líder de la espada del demonio celestial, Heu Cheonpa. Lleva 8 años como líder del ejército demoníaco y ha realizado varias misiones peligrosas, convirtiendo al ejército demoníaco en una unidad de élite reconocida por todos. El protagonista le pregunta si ha hecho bien su trabajo, y Seo Daerion confirma que sí. El protagonista lo observa detenidamente y le pregunta si no tiene intención de investigar la corrupción en el ejército demoníaco. Seo Daerion responde que sí lo hará. El protagonista le pregunta por qué habla y actúa de esa manera, ya que no parece tener motivación alguna. Seo Daerion explica que, aunque se revele la corrupción, nada cambiará. El protagonista, en sus pensamientos, reflexiona que mientras los altos mandos no cambien, la secta no cambiará. El protagonista le pregunta a Seo Daerion si no tiene miedo, a lo que Seo Daerion responde que para nada. El protagonista menciona que, a pesar de que el último investigador fue asesinado, no siente miedo. Seo Daerion revela que el investigador que murió era su superior y mentor, quien le enseñó todo lo que sabe. El capítulo 10 concluye aquí. Chicos, ya estamos al día con este maravilloso manhwa. Sé que la espera fue larga, pero aquí está el resumen que tanto esperaban. Recuerden suscribirse y dejar su comentario si quieren ver la parte 4. Sus apoyos son lo que me motiva a seguir trayendo más contenido. Así que no se lo pierdan y sigamos juntos esta increíble historia.